Muy buenos días, señores miembros de la mesa principal, distinguida concurrencia que nos acompaña en la mañana de hoy. Antes de comenzar con el tema que se me ha asignado, no puedo dejar de pasar por alto, extender mi más sincero agradecimiento al magistrado Abel Augusto Zamorano, quien tuvo la gentileza de invitarme a este magno evento académico docente que sin duda alguna es de capital importancia, porque es a través de estas jornadas que se pueden desarrollar temas que atañen sobre todo en el campo de la responsabilidad civil a una institución jurídica que en los actuales tiempos tiene un campo ilimitado de investigación en la responsabilidad civil. Y se me ha encomendado un tema de capital importancia, complejo y bastante espinoso, como es el relativo al daño moral. Y decimos complejo porque no puede haber responsabilidad civil si no hay daño. Desde la jornada del día de ayer se ha venido hablando de responsabilidad civil, hoy se continúa hablando de responsabilidad civil, pero para que haya responsabilidad civil debe haber un daño como requisito indispensable. Pero el tema que se me ha solicitado es el relativo al daño moral de las personas jurídicas, un tema que no deja de ser complejo, sobre todo cuando existe un movimiento a través de la doctrina y la jurisprudencia con respecto a este tema de la situación de la indemnización del daño moral de las personas jurídicas. Para comenzar y entrar al terreno propiamente tal de lo que es la situación actual del daño moral en las personas jurídicas, tenemos que empezar necesariamente diciendo que el daño moral se le ha conocido con varias denominaciones. Se le conoce al daño moral como el daño extrapatrimonial, también se le conoce como daño inmaterial para referirse a lo mismo, al daño moral. Pero desde el punto de vista conceptual nosotros hemos traído al menos dos acepciones de lo que es el daño moral para comprenderlo y asimismo poder aterrizar con respecto a la situación actual de la indemnización del daño moral en las personas jurídicas. Hay una concepción bastante arraigada, que es la más usual por parte de la doctrina y la jurisprudencia, que es relativa al pretium doloris o precio del dolor, que comparte sobre todo el profesor Jorge Bustamante Alsina de Argentina, estableciendo que el daño moral es la lesión en los sentimientos que determina dolor o sentimientos, sufrimientos espirituales. Los autores que siguen esta corriente en base a los sentimientos y al dolor en los sentimientos espirituales identifican al daño moral con aflicción, con pesares, con molestias, y también lo identifican como una especie de sufrimiento que experimenta un individuo en función de un acto o un hecho que le ha causado daño. Pero además de esa acepción referida a los sentimientos y a las afecciones espirituales contra una persona, también existe una concepción referente al daño moral como la lección de intereses jurídicamente tutelados. Pero además de esa acepción, cuando se habla de los intereses jurídicamente tutelados, se habla de los daños que afectan a los atributos de la personalidad. Y cuando se habla de los atributos de la personalidad nos referimos al derecho a un buen nombre, al derecho al prestigio de un buen oficio o de una profesión. También se entiende el daño moral como una especie de consideración a un ataque a los derechos de la personalidad, que es una concepción objetiva cuando se hace referencia o se parte del prestigio profesional o del buen nombre. Cuando hablamos del prestigio profesional o del buen nombre, nos estamos refiriendo precisamente a que una persona jurídica que tiene susceptibilidad jurídica en un momento determinado puede verse afectado en su buen nombre, en su imagen, en su reputación y en las consideraciones, que se traduce en un modo de estar de las personas diferente de aquel en que se encontraba antes del hecho como consecuencia de este. En esta corriente que consideran al daño moral como una lesión de intereses jurídicamente tutelados, que consideran al daño moral como una afectación a los derechos de la personalidad y precisamente el derecho al nombre, se han matriculado diferentes autores de reconocida trayectoria en el mundo del derecho civil, juristas de la talla del profesor Eduardo Zanoni,
en su majestuosa obra sobre derecho de responsabilidad civil, hace énfasis de que en efecto las personas jurídicas pueden verse lesionadas en lo que respecta a la reputación, al buen nombre, a su imagen y al derecho al honor. De igual manera, siguiendo con esa corriente, se encuentra en Colombia el profesor Gilberto Martínez Rabé, en una extraordinaria obra sobre responsabilidad civil extracontractual, que hace una distinción entre lo que es el pretium doloris y la afectación de los intereses jurídicamente tutelados. Al final concluyendo de que en efecto las personas jurídicas pueden ser susceptibles de indemnización o de afectación moral y por consiguiente pueden entablar acciones civiles para recuperar esa afectación en su buen nombre, en su imagen o en su reputación. Al igual que el profesor Eduardo Zanoni, el profesor Gilberto Martínez Rabé en Colombia, aparecen los juristas Roberto López Cabana y Atilio Alterini en su obra sobre derecho civil y obligaciones. Hacen un recorrido con respecto a lo que es el daño moral y enfatizan que lo referente al daño moral de las personas jurídicas no debe haber ningún problema en la medida que se tenga presente que las personas jurídicas como entes capaces de adquirir derechos y obligaciones, que tienen una serie de atributos que en gran mayoría son los mismos atributos de las personas naturales, si bien es cierto no tienen sentimientos, afectaciones de materia física o espirituales, pueden ser objeto de lesionamiento de ese buen nombre, de esa imagen y reputación y consideración. En función de ello, y teniendo en cuenta que hay dos concepciones claramente identificadas en materia de la indemnización del daño moral, teniendo en cuenta que esas dos concepciones, dependiendo de la tesis que se adopte, nos puede ayudar a resolver problemas, por ejemplo, de la evaluación del daño moral, nos puede ayudar a resolver problemas particularmente de la posibilidad de que las personas jurídicas puedan sufrir un daño moral. En síntesis, para los efectos que nos ocupan, que es lo referente a la indemnización del daño moral en las personas jurídicas, interesa el concepto de daño moral que se tenga en un momento determinado frente a una reclamación. Bien, dicho lo anterior y recogiendo que en efecto hay varias denominaciones con respecto al daño moral y teniendo en cuenta que hay dos acepciones que son las que nos van a permitir establecer en un momento determinado lo relativo a la indemnización del daño moral en las personas jurídicas, veamos cuál es la situación actual de la indemnización del daño moral en las personas jurídicas partiendo de la legislación nacional, porque ninguna conferencia, ningún análisis de tema en materia de responsabilidad civil se puede hacer sin hacer un análisis, un estudio de lo que ha sucedido en nuestra legislación y en la jurisprudencia. Como ustedes recordarán, el Código Civil panameño tuvo una reforma mediante la Ley 18 del 31 de julio de 1992 y en esa reforma se modificaron algunos artículos y a la vez se adicionaron otros artículos. Una de esas adiciones se fundamentó principalmente en lo referente al daño moral. ¿Y por qué se fundamentó en el daño moral? Porque hasta ese momento se resolvió un problema de los de la responsabilidad civil, que era el daño moral, porque no estaba legislado. ¿Y qué se venía haciendo para resolver el problema de las reclamaciones de los daños morales? Se venía resolviendo vía jurisprudencia. Hasta ese momento la Corte había mantenido el criterio de que la cuantía no podía superar los 3.000 balboas. Hoy día la situación, a partir de la entrada en vigencia de ese artículo 1644A que fue introducido mediante la Ley 18 del 31 de julio de 1992, se resolvió un primer problema. Y ese artículo atinente a lo que es la responsabilidad civil, o más bien la indemnización del daño moral a favor de las personas jurídicas, ha establecido que se permite el resarcimiento del daño moral que sufra una persona. Así lo señala expresamente el Código Civil. Y cuando dice que el daño moral que se experimente a una persona lo hace sin restringir el alcance únicamente a las personas naturales. De tal manera que si la norma no distingue, no lo restringe a las personas naturales,
En consecuencia, es permitido que se pueda reconocer el daño moral a favor de las personas jurídicas. Y decimos esto porque independientemente de que nuestra legislación entra a definir el concepto de daño moral que no debiera ser, porque el legislador no está para definir conceptos jurídicos, habla de los sentimientos, habla del honor, habla de la reputación, habla del decoro y habla de las consideraciones que se tengan. Allí entonces está la puerta de entrada para poder encontrar la solución al problema de la indemnización del daño moral a favor de las personas jurídicas. Fíjese que el artículo 1644A del Código Civil hace referencia a la persona como un objeto de afectación por un daño moral causado, sin distinguir entre persona natural y persona jurídica. Y allí en eso nosotros como operadores del derecho tenemos que reconocer que las personas jurídicas están dotadas en gran mayoría de los mismos atributos de la persona natural. ¿Y a qué atributos nos referimos? Nos referimos al atributo del nombre. Tanto la persona natural como la persona jurídica tienen un atributo de especialísimo orden, que es el derecho al nombre. En el caso de las personas naturales, no hay ningún problema en cuanto a la afectación de sentimientos, los sufrimientos físicos, los padecimientos espirituales que pueda experimentar. Sobre eso se ha trillado y se ha resuelto el problema. La gran situación que se plantea es lo referente a las personas jurídicas. Y si la legislación habla de reputación, habla de honor, entonces, y no distingue entre persona natural y persona jurídica, en consecuencia encontramos un punto de arranque para considerar que en efecto las personas jurídicas pueden ser susceptibles de daño moral y en consecuencia puede pedirse o exigirse esa reclamación ante los tribunales correspondientes. Eso en cuanto a la legislación nuestra. Veamos cuál es la situación o cuáles son las posturas que se han venido desarrollando a través de la doctrina. Y cuando nos referimos a la doctrina, tenemos que hacer mención de las posiciones a favor y de las posiciones en contra de la indemnización del daño moral en las personas jurídicas. En ese sentido, tenemos que retomar la posición, sobre todo del profesor Jorge Bustamante Alsina, en su extraordinaria obra sobre la responsabilidad civil en general, cuando dice que las personas jurídicas no pueden en ningún caso sufrir daño moral, que es siempre un padecimiento, o sea, una lesión a los sentimientos. Es decir, para el profesor Jorge Bustamante Alsina, en su obra, las personas naturales son las únicas que pueden sufrir daño moral. Le sigue en esta misma línea de pensamiento el doctor de Ángel Yangues, al decir que las personas jurídicas no gozan de titularidad del honor en cuanto a derecho de la personalidad. Y como no gozan de titularidad del honor en cuanto a los derechos de la personalidad, no pueden ser objeto de indemnización de daño moral. En consecuencia, tenemos una posición que claramente establece que las personas jurídicas no pueden ser susceptibles de daño moral. Pero contrario a esa posición, aparecen distinguidos juristas que reconocen que en efecto las personas jurídicas pueden sufrir daño moral y en consecuencia es dable, es permitido que se les reconozca o es de justicia que se les reconozca una indemnización cuando se ven lesionados sobre todo su nombre, la reputación y la consideración frente a los demás. A favor de esta posición de los que reconocen que la indemnización del daño moral es permitida en el caso de las personas jurídicas, aparece en primerísimo orden el distinguido jurista colombiano don Francisco Javier Tamayo Jaramillo, quien nos honra hoy con su presencia. Y estoy seguro que no me dejará mentir cuando en su tratado de la responsabilidad civil, específicamente en el tomo cuarto, allá por la página 159 de la edición de 1999, hace referencia a que en lo que se refiere a las personas jurídicas, la pérdida del buen nombre, la reputación de las personas jurídicas, él piensa que sí es posible hablar de daños extrapatrimoniales, aunque de tal lesión no se deriven pérdidas pecuniarias. Es clara
la posición del distinguidísimo y respetado doctor Francisco Javier Tamayo Jaramillo a la hora pues de experimentar su opinión frente al tema que se debate en doctrina sobre si las personas jurídicas pueden experimentar o no daño moral. Otro de los juristas modernos que ha tocado el tema de la indemnización del daño moral en las personas jurídicas es el doctor José María Leté del Río, español, en una extraordinaria obra sobre derecho de obligaciones y contratos. Él ha señalado precisamente que lo que se llama el daño moral de las personas jurídicas no es otra cosa que el crédito y el prestigio patrimonial dañado. ¿Y por qué hace referencia al crédito y al prestigio patrimonial dañado? Porque esa es precisamente y fundamentalmente la razón por el cual una persona jurídica puede ser susceptible de daño moral. Cuando se acaba con su crédito, la relación con proveedores, la relación con sus acreedores, eso lastima, lesiona, y en consecuencia es de justicia reconocer esa afectación a través de una valoración económica vía el daño moral. También se han matriculado en esta corriente juristas de la talla del sistema francés, los hermanos Massot, Henry León y Tonk, en su tratado teórico y práctico de la responsabilidad civil. Sostienen los juristas franceses que una agrupación, llámese persona jurídica, al igual que una persona física, una persona natural, puede en un momento determinado poseer un patrimonio extrapecuniario que puede ser lesionado. Y ese lesionamiento a ese patrimonio extrapecuniario es lo que hace valer esa necesidad de exigir una indemnización a favor de esa agrupación, de esa persona jurídica. Al mismo tiempo señalan que es capaz de sufrir un perjuicio moral. Y si se sufre perjuicio moral, es de justicia que se le reconozca. Señalan los juristas franceses que si una persona moral no tiene corazón, posee un honor, posee una consideración, posee una reputación y posee un prestigio. En consecuencia, eso es susceptible de valoración y de evaluación pecuniaria. En esta misma línea de pensamiento a favor de la indemnización del daño moral en las personas jurídicas encontramos al profesor Eduardo Zanoni en una extraordinaria y elegante obra sobre responsabilidad civil. Habla de que el agravio al honor en sentido objetivo puede inferirse en perjuicio de una persona jurídica, independientemente, sin consideración de un daño patrimonial actual cierto. Y es que precisamente cuando hablamos de que independientemente de un daño patrimonial cierto, es que no necesariamente se requiere que haya daño material para que estemos frente a un daño moral. El daño moral nace independientemente de que con un hecho, con un acto, se haya inferido daño material. Entonces, la posición del profesor Eduardo Zanoni es clara al establecer esa línea de que no se requiere daño material para que se pueda hablar de daño extrapatrimonial o daño inmaterial o daño moral, que es lo mismo. En Argentina también nos encontramos con el profesor Guillermo Borda. El doctor Guillermo Borda es categórico y va más allá al establecer que las personas jurídicas tienen derecho al honor y su lesión no solo da lugar a una acción civil de indemnización, sino que también da lugar a una acción criminal cuando hay afectación. Por otro lado, nos encontramos al profesor chileno Marcelo Barrientos en un análisis que él hace en su majestuosa obra sobre responsabilidad civil. Él hace un análisis del derecho inglés y el derecho norteamericano y concluye que en efecto en Inglaterra, en el sistema del common law, no es reconocida la reputación de las personas jurídicas, en tanto que en los Estados Unidos sí
una persona jurídica es objeto de indemnización en el caso de difamación o de su reputación. Si nosotros vemos detenidamente la posición de cada uno de los autores a los cuales hemos hecho referencia, encontramos que todos, la gran mayoría, coinciden en ese gran fenómeno que es la reputación y la difamación de su nombre, de esa persona jurídica, y en consecuencia es lo que da el fundamento para que se pueda hablar de que la persona jurídica es susceptible o puede ser favorecida con una indemnización por afectación o por daño moral. Eso en cuanto a la doctrina. Queda claro entonces que hay dos posiciones, pero la mayor parte de los autores hoy día en el derecho moderno que explotan una institución jurídica que más evolución ha tenido en el campo del derecho. Una evolución de una institución jurídica que tiene un campo ilimitado de estudio es la responsabilidad civil, porque cada día salen nuevos fenómenos o nuevas formas de originar el daño. Y esos daños no están legislados, la forma de reparación. Y es la doctrina, entonces, la jurisprudencia la que va trillando, abriendo el camino para resolver esa problemática que se va o van haciendo a través de una institución jurídica como es la responsabilidad civil. Le quedan 2 minutos. El avance jurisprudencial. Peor enemigo el tiempo. El avance jurisprudencial. En el caso de Panamá, tenemos una particularidad. Tanto la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo como la Sala Civil se han pronunciado a favor del resarcimiento del daño moral en las personas jurídicas. La Sala Tercera, en un fallo reciente del 2008, ha establecido que en base a el prestigio profesional se puede indemnizar a la persona jurídica. La Sala Civil también ha manifestado, ha reconocido que en efecto las personas jurídicas pueden ser susceptibles de daño moral. Y no puedo terminar sin hacer referencia a que en Argentina la jurisprudencia se mantiene reacia a aceptar lo que es la indemnización del daño moral. En síntesis, a favor de las personas jurídicas. En síntesis, creemos que las personas jurídicas, al igual que las personas naturales, gozan de unos atributos, prestigio, de un buen nombre, de una reputación, una fama, y que hay que respetarla, y que en la medida en que haya sido lesionado, es dable y de justicia que se le reconozca una indemnización de daño moral a su favor. Con esto, señores y señoras, espero haber cumplido con la situación actual, porque el tiempo es el peor enemigo en estas cuestiones. Y para evitar un accidente no de tránsito y no interpersonal con mis distinguidos colegas de Chile y de Colombia, yo doy por terminada mi presentación.